Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Viviana Pasarana. Yo les voy a hablar sobre la reforma agraria en el Perú, que fue más perjudicial que beneficiosa. Introducción. La reforma agraria fue implementada en 1969 por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Aunque tuvo algunos beneficios sociales, la reforma agraria fue en general más perjudicial que beneficiosa para nuestro país. En 1969, el gobierno del Perú decidió hacer un gran cambio de cómo se manejaban las tierras en el campo. Antecedentes. La desigualdad en la distribución de las tierras antes de 1969. El objetivo de la reforma fue transformar la estructura agraria del país, pero esta implementación apresurada y sin tener una planificación adecuada. Ya, antes de 1969 eran muy pocas las personas que tenían acceso o el poder sobre todas las tierras. La implementación en sí era buena, pero el método que usaron no era el más adecuado. Aspecto político positivo fue el debilitamiento del poder de la oligarquía terrateniente. Negativo fue la creación de nuevas estructuras de poder estatal en el campo. Nuestro argumento es que la sustitución de un sistema de poder por otro sin verdadera democratización, por ejemplo, la expropiación de haciendas y la creación de corporativas. Aquí, por ejemplo, lo bueno es que ese grupo pequeño que poseía todas las tierras antes de lo que es la reforma agraria, ya no las poseía. Y en vez que esas tierras sean distribuidas hacia todos los pobladores, los campesinos de esa zona, pasaron a manos del gobierno. El gobierno tomó el control sobre esas tierras. En el aspecto económico tenemos lo que es negativo, el descenso significativo en la productividad agraria, la fragmentación de las unidades productivas, lo que es la parcelación, las políticas de precios controlados que perjudicó al campo. Aquí hablamos de lo que es el intercambio desigual entre el campo y la ciudad. La reforma provocó un retroceso económico en el sector agrario. En el aspecto económico, después que se dio la reforma, la producción bajó bastante y considerablemente. Además a ello, el gobierno decidía los precios de los alimentos, lo que perjudicó a los agricultores. En el aspecto social, hablamos que fue positivo por la liberación del campesinado de deudas serviles. Negativo porque no se logró eliminar la pobreza rural. En el argumento, los beneficios sociales fueron limitados y no compensaron los perjuicios económicos. Si bien es cierto, los campesinos ya no tenían que trabajar como si fueran esclavos, pero seguían siendo pobres. Es decir, seguían trabajando y seguían teniendo el mismo sueldo. Acá tenemos, por ejemplo, una noticia de lo que es la reforma agraria, que es bastante cuestionable, ¿no? Si fue beneficioso o no para el Perú. Tenemos varias imágenes de los campesinos. Las consecuencias a largo plazo fueron la transformación desordenada de la estructura social rural, la migración masiva del campo a la ciudad, los famosos caballos de Troya de los invasores, Gotegueada, 1990, el surgimiento de nuevos problemas urbanos y rurales. La reforma agraria contribuyó a la crisis económica social de los años 80. Las consecuencias a largo plazo, como la vida de campo se volvió más difícil a causa de la reforma agraria, mucha gente se mudó a las ciudades. Imagínate que de un pueblo, la mitad de personas se muden a la ciudad. Las ciudades no están preparadas para tanta gente porque creó problemas. O sea, no era suficiente los servicios básicos, tal vez no se cubría el tema de dónde iban a habitar esas personas, lo que generó totalmente un desorden en las ciudades.
Conclusiones. La reforma agraria tuvo más consecuencias negativas que positivas. Logró limitados, logros limitados en términos de justicia social, graves perjuicios económicos que afectaron el desarrollo del país, la necesidad de aprender ese proceso para futuras políticas de desarrollo rural, importancia de implementar reformas de manera planificada y gradual. Al final, aunque la idea de reforma agraria parecía buena, causó más problemas de los que resolvió. Y esto nos deja como enseñanza que cuando queremos hacer grandes cambios, tenemos que planificarlos muy bien y hacerlos poco a poco, o sea, no hacerlos de golpe. Tenemos que analizar, medir cómo esta transformación va a afectar a la población. Y eso sería todo. Gracias.